a ti el alfa y la... Una feliz semana o un feliz sábado para cada uno de ustedes. Y nuevamente nos sentimos contentos de poder compartir la palabra de Dios a través del estudio de la escuela sabática. Y continuamos estudiando este apasionante libro de las profecías de Isaías. Y hoy vamos a hablar sobre la introducción espiritual que se hace en el libro de Isaías. Vemos que cuando estudiamos el libro de Isaías hay una relación muy estrecha entre el capítulo 1 y el capítulo 6 del libro de Isaías. El capítulo 6 nos habla sobre la muerte del rey Usías. Y entendemos por lo que ya estudiamos que el rey Usías murió leproso. Y la causa de la lepra del rey Usías fue el hecho de que cuando Dios lo había bendecido, cuando Dios lo había prosperado, él se rebeló contra Dios. Su orgullo lo llevó a tratar de ofrecer el incienso que solamente los sacerdotes podían ofrecer y de entrar al lugar santo donde solamente entraban los sacerdotes. Y Dios lo hirió con lepra. Y la condición física de Usías era una condición muy terrible a causa de la lepra. Sabemos que la lepra era una enfermedad que desfiguraba, que mataba físicamente a las personas, hasta que finalmente morían. Y no solamente eso, sino que también la lepra se veía como una señal de un castigo de Dios. Sin embargo, el hecho de que Usías había contraído lepra, encontramos que, de acuerdo a la narración bíblica, Dios realmente lo había castigado por su orgullo. Y tenemos que entender que el castigo de Dios no es una forma de desquitarse de Dios, sino es una forma de reprendernos para que nosotros nos volvamos a Dios, para que nosotros volvamos a ser humildes, para que nosotros podamos reconocer la soberanía de Dios. Y cuando leemos la descripción espiritual que se hace en Isaías, en el capítulo 1, encontramos que no es una descripción que realmente sea muy halagadora espiritualmente, porque precisamente sabemos que el pecado de Usías fue la rebelión. Y cuando Dios ahora habla al pueblo que estaba debajo de Usías, el pueblo a quien Usías como líder debería de dirigir espiritualmente, Dios señala exactamente el mismo problema. Dice en el capítulo 1, versículo 2, «Oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí». Entre los pecados que se describen en el Antiguo Testamento, que eran 4 tipos de pecados, en Levíticos 16, el día de la expiación, se considera que la rebelión es el pecado más grande. ¿Por qué? Porque la rebelión es un pecado donde nosotros sabemos la voluntad de Dios, entendemos qué es lo que Dios quiere, y nosotros tomamos la decisión de ir en contra de Dios, de darle la espalda a Dios, o ir en la dirección contraria a Dios. Y en el versículo 4 dice: «Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos,
hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. Y aquí podemos decir, el origen o la causa de la rebelión. Cuando nosotros nos apartamos de Dios, cuando nosotros dejamos a Dios, cuando nosotros nos volvemos atrás, como dice este pasaje de Dios, nosotros nos estamos rebelando contra Dios. Pero alguien puede pensar que la descripción que se hace aquí de un pueblo rebelde, inclusive Dios los compara con los animales domésticos. En el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Hay dos aspectos importantes que se señalan en este versículo. Entendimiento. Israel no entiende. Lo cual significa que no alcanza a discernir las cosas como son. Tal vez como cristianos podemos crear nuestros propios conceptos espirituales y no discernimos realmente la voz de Dios o la voluntad de Dios cuando Dios nos habla en nuestros corazones. El otro aspecto que se menciona aquí es conocimiento. La palabra entendimiento es la palabra que proviene de bin, que significa tener discernimiento. La palabra conocimiento viene de yadá, que significa tener una relación con Dios. Significa tener una experiencia espiritual, una estrecha experiencia espiritual con Dios. Y encontramos que Dios precisamente clasifica la rebelión en relación a estos dos aspectos. Cuando nosotros no discernimos lo que Dios nos está diciendo, lo que Dios nos está hablando, o no deseamos discernir, y cuando nosotros perdemos una relación con Dios. Ahora, la rebelión que se menciona aquí, y que se ve como algo sumamente grave, inclusive en el versículo 10, se le compara a la misma apostasía de las ciudades que Dios destruyó, príncipes de Sodoma. Y aquí Dios está hablando acerca de los dirigentes. Oíd la palabra de Jehová, escucha la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Ahora, aquí en este pasaje Dios describe tanto a los príncipes, que representarían los líderes espirituales, como al pueblo, que representaría la gente común, el pueblo de Dios, pero ambos están relacionados con Sodoma y Gomorra. Bueno, no necesitamos ir muy lejos para entender hasta qué condición espiritual habían llegado los habitantes de Sodoma y los habitantes de Gomorra. Y cuando Dios trata de describir esta condición espiritual en relación o tratando de ilustrarla de alguna manera física, entonces Dios se refiere precisamente a la enfermedad del rey, que era la lepra. Y dice el versículo 5 y 6, ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Aquí podemos encontrar un elemento muy importante. Cuando nuestra condición espiritual se agrava, no es parcialmente que nosotros estamos agravados espiritualmente. Dios dice que cuando uno se aparta de Dios, realmente todo el ser, desde la cabeza, desde la mollera de la cabeza hasta la planta de los pies, todo el cuerpo, todo el ser está totalmente corrompido. Y esto nos muestra que no podemos tener una relación espiritual parcial con Dios. No podemos
practicar una religión a medias. No podemos tener partes sanas espirituales y partes enfermas espirituales, sino que esto nos muestra que cuando nosotros nos alejamos de Dios y cuando perdemos el sentido espiritual, entonces estamos completamente enfermos espirituales, desde la cabeza hasta los pies. Por otra parte, alguien puede decir, bueno, ¿qué era eso tan grave que estaba cometiendo el pueblo de Israel en aquel tiempo? ¿Acaso eran perversidades, idolatría, tal vez pecados agravantes? Pero vamos a ver aquí que en la descripción que hace Isaías se señalan precisamente dos cosas. Y lo primero que se señala como el hecho de depravarse espiritualmente es seguir practicando una religión, es seguir haciendo todas las cosas que litúrgicamente tal vez creemos que debemos hacer, y convertimos la religión en un formalismo. Convertimos la religión en prácticas externas. Ahora, ¿cómo se siente Dios cuando nosotros solamente practicamos formalmente la espiritualidad? Cuando solo externamente estamos practicando nuestra vida religiosa. Y encontramos que la descripción que Dios hace aquí es el hecho de que cuando nosotros internamente, espiritualmente, no estamos bien con Dios, todo lo que hagamos de carácter espiritual no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido para Dios. Y Dios nos describe de la siguiente manera: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar o para pisotear mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no las puedo sufrir, no las puedo soportar. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma. Me son gravosas. Cansado estoy de soportarlas. ¿Qué descripción más dramática? ¿Por qué? Porque a veces podemos pensar que cumplir con prácticas litúrgicas o prácticas externas de la religión es realmente estar bien con Dios. Pero Dios dice aquí, de nada sirve las prácticas litúrgicas, de nada sirven las prácticas externas religiosas, aún el sábado, de nada sirven las ofrendas, de nada sirve todo lo que se ofrece a Dios, si internamente estamos alejados de Dios. Dios dice, yo no quiero eso, no las puedo soportar. ¿Por qué? Porque Dios espera que lo externo sea el resultado de lo que hay dentro de nuestro corazón. Así que el hecho de guardar el sábado solamente porque pensamos que Dios quiere que lo guardemos, el hecho de dar nuestros diezmos, nuestras ofrendas, el hecho de ir a la iglesia, de cantar, de orar, de inclusive tal vez dar estudios bíblicos, hacer obra misionera, cualquier forma que solo sea una manera externa de querer cumplir con los requisitos o las normas de la religión, Dios dice, las aborrece mi alma. ¿Por qué? Porque Dios desea que lo que nosotros ofrecemos, lo ofrezcamos realmente, que salga realmente de nuestro corazón. Y esto está relacionado, podemos decir, con la falta de amor a Dios. Cuando nosotros dejamos de amar a Dios, cuando dejamos de tener ese amor, esa pasión por Dios en nuestro corazón, indudablemente
todas nuestras prácticas se van a convertir en prácticas religiosas externas, formalistas. Pero no solamente eso, sino que al perder el amor a Dios, también nosotros perdemos el amor a nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque además de practicar una religión externa, y al practicar una religión externa nosotros mostramos que ya nos tenemos amor a Dios, también como consecuencia perdemos el amor para nuestros prójimos, perdemos el amor a nuestros semejantes, perdemos el amor a nuestros hermanos. Y Dios agrega en el versículo 16 y versículo 17, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Aquí vemos que hay una estrecha relación entre la pérdida por el interés espiritual, la pérdida de amor hacia Dios, y como consecuencia la pérdida del amor hacia nuestros prójimos, hacia nuestros semejantes. Y Dios señala aquí, dejen de hacer lo malo. ¿En qué sentido, en qué dirección Dios dice dejen de hacer lo malo? El hecho de que se han olvidado del prójimo, se han olvidado de las necesidades de otras personas. Y cuando hablamos de olvidarnos, tal vez muchas veces pensamos en olvidarnos de proveer algo físico a las personas. No, Dios está hablando de que no debemos olvidarnos de los demás en sus necesidades espirituales, en sus necesidades emocionales, en sus necesidades afectivas, también en sus necesidades físicas. Así que cuando nosotros abandonamos a las personas, significa que nuestra vida espiritual está minada también. Y indudablemente también hemos perdido el amor a Dios. Por algo, cuando nosotros leemos la descripción que se hace en el libro de Santiago acerca de cuál es la verdadera religión, cuál es la forma verdadera de la religión, Santiago lo describe de una manera muy sencilla, muy simple, pero muy práctica. Y dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago capítulo 1, versículo 27. Ahora, encontramos que al final la religión práctica es una forma externa, pero tiene que provenir del corazón, tiene que salir de la mente. Cuando nosotros nos preocupamos realmente por las personas y por las necesidades de las personas, y estamos nuevamente señalando, no solamente el proveer un bocado de pan físico, sino el proveer para las necesidades espirituales, las necesidades emocionales, las necesidades afectivas y también físicas de las personas. Santiago dice, esta es la religión pura y sin mancha, además de guardarse sin mancha de este mundo. Y cuando Santiago señala guardarse sin mancha de este mundo, está hablando de que no debemos estar apegados a las cosas de este mundo. No debemos estar apegados a la vida material, al materialismo de este mundo. No aferrarnos al materialismo de las cosas del mundo, sino tener nuestra vista, nuestra mirada y nuestro mayor interés y nuestra mayor proyección hacia las cosas espirituales. Ahora, cuando Isaías recibe el llamado de Dios en el capítulo 6, nosotros encontramos que Isaías refleja en su vida lo contrario a lo que podemos ver reflejado en el carácter del rey Usías. Ya vimos que Usías pecó, se rebeló, porque se
comportó arrogantemente delante de Dios. Usías no era sacerdote, era el rey, pero no era sacerdote, y él quiso asumir en su arrogancia, creyendo que él era muy digno delante de Dios. ¿Por qué si los sacerdotes pueden ofrecer incienso y entrar en el templo, por qué yo no puedo ofrecer incienso y entrar en el templo de Dios? Así que esa arrogancia ante Dios, esa falta de humildad, fue lo que, como dice el pasaje, lo llevó a la ruina del rey Usías. Pero ahora vemos un contraste entre el carácter de Usías y el carácter de Isaías. Isaías era un profeta de Dios, y podemos decir que la vida espiritual, si nosotros la medimos humanamente, del profeta Isaías, era un hombre de Dios, era un hombre justo, era un hombre fiel, era un hombre que servía a Dios, y que desde nuestra perspectiva humana diríamos era un hombre que espiritualmente estaba bien delante de Dios. Pero ¿qué pasa cuando la persona, aún por muy justa que sea, o por muy santa que piense que puede ser, o por mucha santidad que haya alcanzado en su vida espiritual, qué pasa cuando nosotros nos confrontamos ante la verdadera santidad, ante la grandeza de la santidad, ante la pureza de Dios? Bueno, indudablemente que esa visión que Isaías tiene en el capítulo 6 es para mostrar que delante de Dios los seres humanos tenemos que ser humildes, porque nuestra imperfección humana jamás se puede igualar a la perfección de Dios, porque nuestra santidad humana jamás se puede equiparar a la santidad de Dios. Y entonces nosotros encontramos aquí que en el capítulo 6 Isaías comienza diciendo: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ahora, ¿qué es lo que más se exalta en la adoración celestial de Dios? Bueno, vemos que lo que más se exalta es la santidad de Dios. Y estas 3 veces que se pronuncia este término santo, indudablemente es una referencia a cada una de las personas de la deidad. Santo el Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu Santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Y cuando se resalta la santidad de Dios, nosotros como seres humanos simplemente debemos sentir que somos indignos ante Dios. No importa cómo tal vez otras personas nos vean, nosotros somos indignos delante de Dios. Y entonces esta indignidad delante de Dios que sentía el profeta Isaías, que realmente él era un hombre bueno ante la presencia de Dios, la encontramos en las siguientes palabras. Entonces dije, dice el versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Así que cuando nosotros contemplamos la santidad de Dios, la grandeza de Dios, ¿cómo nos sentimos? Bueno, si Isaías, que era un hombre de Dios, un profeta de Dios, él dijo: yo soy un hombre inmundo de labios, lo cual significa que nadie puede alcanzar la perfección delante de Dios. Ante Dios siempre seremos imperfectos y siempre estaremos necesitados de la gracia y del perdón de Dios. Y por eso Dios envió a un ángel para que perdonara el pecado de Isaías, porque aunque Isaías humanamente puede ser considerado como un hombre de Dios, como un hombre bueno ante Dios, y tal vez para algunos perfecto, delante de Dios somos imperfectos. Y entonces dice el versículo 6, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí
que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Ahora, ¿cuántos de nosotros necesitábamos un toque de santidad de Dios? ¿Cuántos de nosotros necesitábamos un toque del perdón de Dios? Podemos decir que mientras vivamos en este mundo y mientras tengamos esta naturaleza pecaminosa, nosotros siempre estaremos necesitando de la gracia y del perdón de Dios. Nunca podemos sentirnos tan dignos delante de Dios como para no necesitar de su perdón, como para no necesitar de su gracia. Por eso Isaías, al reconocer con humildad que él era un hombre inmundo, que él era un hombre pecador, automáticamente Dios le ofreció y Dios le otorgó el perdón en su vida. Que Dios permita que estas dos experiencias que encontramos aquí en los primeros capítulos de Isaías, la experiencia de un rey que arruinó su vida, el rey Usías, Azarías, por causa de su arrogancia, y que lo llevó finalmente tanto a la ruina espiritual como también a la ruina física. Y la experiencia de un hombre que ante la presencia de Dios se humilló y reconoció que era inmundo y reconoció que era pecador, haga que Dios nos ofrezca ese perdón. Que nuestra actitud delante de Dios, que nuestra posición delante de Dios siempre sea una posición de humildad, de reconocer que ante la santidad de Dios no somos nada y que necesitamos siempre de ese carbón encendido, que Dios pueda tocar nuestra vida, nuestros labios, que Dios nos dé el perdón y que también Dios nos dé un toque de su santidad. Recordemos que la santidad de Dios es que Dios no está en complicidad con el pecado. Por eso es un Dios santo. Dios no tiene complicidad con el pecado. Dios es apartado del pecado. Y ese toque de santidad lo necesitamos también nosotros. Aun cuando todavía no hemos alcanzado la santidad como pecadores, necesitamos que la gracia de Dios cada día nos toque. Y que Dios no solamente nos dé ese perdón por ser pecadores, sino que Dios también nos dé ese toque de santidad que proviene de su presencia, para que podamos alcanzar por su gracia esa santidad, esa justificación con la cual deseamos vivir siempre ante la presencia de nuestro Dios. a ti